batería. Bien, los escucho. Profe, Sí. yo tengo una consulta sobre el tema del intercambiadores de calor. Sí. Cuando yo tengo un intercambiador de carcasa y tubos Sí. y tengo más de un paso por el tubo, ¿eso afecta en el cálculo del área de transferencia? Sí, digamos que lo que pasa es que al ser un intercambiador de carcasa y tubos y ser de, por ejemplo, 2 pasos por las carcasas y 4 o más por los tubos, bien, eso significa que va a mejorar, digamos, un poco el desempeño del equipo. Entonces, si estás en un problema de diseño, que sería calcular la superficie, la longitud, eso implica que tenés que entrar, digamos, en las gráficas adecuadas si es que estás usando el método de la diferencia de temperaturas media logarítmica. Eso por un lado. Si utilizas el método NTU para el diseño, también, digamos, vas a tener que entrar en el gráfico adecuado o utilizar las ecuaciones analíticas como se las presenté, ¿se acuerdan? En el día del trabajo práctico, que también hay bibliografía que presenta, digamos, esas ecuaciones y que permiten obtener la eficiencia en función del NTU de un intercambiador. ¿Me explico? Sí, profe. Lo que yo decía es, por ejemplo, si es de dos pasos por los tubos, al área la tengo que multiplicar por 2 en caso de que me pidan. No, no es que la tenés que multiplicar por 2. A ver, Ujú. la cuestión es así. La ecuación de diseño de un intercambiador, enseguida voy a mostrar, digamos, una figura para que vos te ubiques. Pero un intercambiador de 2,4, por ejemplo, significa que está pasando 2 veces el fluido por la carcasa, es decir, hace un recorrido más amplio, digamos, el fluido dentro de un equipo, ¿bien? Y eso afecta al desempeño. ¿Cuál es la ecuación de diseño? Dice que la energía o el calor que se transfiere es igual al coeficiente global por la superficie o área de intercambio de calor. En el caso de carcasa y tubo aparece un factor F de corrección, por el delta T medio logarítmico, ¿bien? Al no ser un intercambiador de doble tubo, para cualquier otro tipo de intercambiador, sea carcasa y tubo, flujo cruzado, cualquier otro tipo de intercambiador, se tiene que incorporar el factor de corrección F. Bien, ese factor de corrección está en función de cada configuración o arreglo y que se busca en diagramas. A ver, voy a buscar la presentación para que lo veas. Espérame que abra esa parte y ya comparto. Bien. Entonces, ahora me van a decir cuando se esté presentando. ¿Estás viendo, Ángel? Sí, ahora sí. Bien, bien. Entonces, esta es la ecuación de diseño de un intercambiador de calor, ¿bien? Pero esta ecuación vale para intercambiadores de doble tubo, ¿bien? Fíjate que aquí es solamente el coeficiente global, el área, el delta T medio logarítmico, y donde ese delta T se define de esta manera. Esas diferencias de temperatura están definidas en las terminales de un intercambiador. Ya vamos a ir a eso enseguida. ¿Bien? Cuando vos estás en cualquier otro tipo de intercambiador,
la ecuación se utiliza así. Aparece, además de esas tres variables que ya le hemos visto, aparece un f. Y este f lo tenés que calcular en función si es un carcasa y tubo, 1, 2, 2, 4, un flujo cruzado con ambos fluidos sin mezclar, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien, y a ver si tengo por aquí, acá tengo, por ejemplo, y ahora hagan foco en este esquema. Cuando uno utiliza esa forma de diseño que es con el delta t medio logarítmico, vos fíjate que para, por ejemplo, despejar el área, si vos estuvieras calculando el área, tenés que saber cuánto es el calor, cuánto es el coeficiente global y calcular el delta t medio logarítmico y sacar el f, ¿bien? El f de los diagramas. El delta t medio logarítmico, yo les decía, es un delta t1 basado en que yo tengo un arreglo en contraflujo, es decir, yo dibujo siempre este esquema para cuando estoy en cualquier otro tipo de intercambiador diferente al de doble tubo, hago como que el intercambio es en contracorriente. Esperen un segundito. Admito. Hago como que las corrientes están transfiriendo energía en la caliente hacia la fría en contracorriente, y el delta T1 es en la terminal 1, es decir, THI menos T, en este caso es TC out, ¿bien? Y el delta T2 es el T hacia afuera, es decir, el caliente que está saliendo del equipo y el frío que está entrando. Bien, eso es para el cálculo del delta T que recién veíamos acá. Entonces el delta T1 se define acá y el delta T2 se define acá y se calcula. Y el F se busca, a ver, yo voy a ir a ver si tengo algún diagrama acá. Acá el F, por ejemplo, para este de carcasa y tubo, que es para 2 pasos de coraza o carcasa y 4, 8 o múltiplos de 4 pasos por tubo. Esta sería la gráfica para ese problema, ¿bien? Entonces, yo ingreso para poder calcular ese F que necesito en la ecuación, ingreso a las gráficas que están en el método de la diferencia media y entro con el parámetro I, y con el parámetro Z en la parte de adentro. El I también es un parámetro que depende de temperatura, y saco el factor F. ¿Bien? Y de ahí calculo, por ejemplo, el área, si es que me están pidiendo el área. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe, se entendió. Bien. Entonces, para ese ejercicio, que no sé cuál es el 5. Sí, a ver. Fíjate si es el 5. Yo lo tengo aquí, a ver, yo voy a ver también. Es el 7. Ah, este es el 7. Bien. Sí. Bueno, pero básicamente sería, efectivamente, ese es el ejercicio 7 que está presentado ahí en la clase. ¿Bien? Bueno, profe. Bien, y ahí hay una cosa también interesante para ustedes que lo tienen en la teoría que ha dado la profesora. El factor aquí les da 0,6. Y no se aconseja tomar valores, digamos, menores a 0,75 porque obviamente, fíjate acá la ecuación, eso conduce a que el área que vos necesites sea mayor. Entonces, es aceptable, digamos, cuando es 0,75 para arriba. ¿Bien? Y ahora, aún así, haciendo los cálculos, y si aceptamos ese resultado, que es lo que les pongo yo acá, que F1 es igual a 0,6, entonces continuamos con el cálculo, y bueno, y calculo el valor del área que está ahí un poquito más abajo, ¿sí? A ver, se fue, espera. Bien, acá está el área, ¿ves? ¿Bien? 300 pies cuadrados. Bien, ¿alguna otra consulta de eso, Ángel, ahí? No, profe.
Muy bien. Vamos a otra. Profe, yo tengo una consulta del ejercicio 4, A ver, decime. porque, o sea, creo que también va por el mismo lado de la pregunta de mi compañero, porque yo, bueno, se puede sacar planteando que el intercambiador no tiene, que tiene eficiencia del 100%, o sea, que toda la transferencia de calor se hace de un fluido a otro. Yo puedo calcular las temperaturas, la temperatura media logarítmica, me dan el coeficiente global de transferencia, tengo el calor, porque tengo los flujos y los cambios de temperatura, y me dice que hay una limitación de diseño, que la longitud del tubo no tiene que ser más de 2,44 metros. Pero ahí es donde va mi duda. ¿Es la longitud del equipo que debería ser de 2,44 metros o no? Porque me pide que determine la cantidad de pasos por tubo, y el problema es que si uno analiza, por ejemplo, si fuera la longitud máxima del tubo, el factor que debería dar es de 7, y eso no es imposible, digamos, el factor está entre 0 y 1. Entonces, mi duda es, yo como lo planteé fue despejar el área en función del factor, lo puse para un cálculo para un intercambiador con 3 por n pasos por tubo y para 2 por n pasos por tubo, para ver si me daba impar o par, digamos, los pasos. Ajá. Y bueno, también un compañero le dio prácticamente lo mismo los dos factores, entonces como que no variaba mucho si se hacía de 3 en 3 o de 2 en 2, pero la cuestión es que la longitud que nos daba, porque el diámetro también lo podíamos calcular, daba como 20 metros, algo así, pero esa es la longitud que tiene que tener el tubo para tener el área suficiente para que se efectúe esa transferencia. Y a mí la limitación me dice que es de 2,44, o sea, esa limitación en realidad es del equipo, ¿o no? O sea, el equipo Es no el puede... equipo. El equipo Claro. no puede superar, entonces vos vas a hacer, digamos, vas a hacer un cálculo, pero no basado en que F es igual a 1. No basamos en que F es igual a 1. O sea, el F... Es que te Lo entendí. calculamos, el F que calculamos, lo calculamos para el intercambiador de un paso por carcasa con 3 por n pasos por los tubos o 2 por n pasos por los tubos, y la cuestión es que daba prácticamente lo mismo, el factor no daba 1. Bien. No, en un momento te entendí como que te daba el factor, como que lo habías puesto como F igual a 1. Está bien. Sí, o sea, ahí la pregunta que vos me haces es que la longitud es la longitud del equipo. Bien, si vos lo haces, digamos, por el delta t medio logarítmico, bien, vos calculás el área. ¿Cuánto te daba el área? Pasa que lo hice en borrador y después lo borré porque todavía lo había cambiado, porque el primer análisis que hice fue suponer que en realidad la longitud de los tubos era 2,44, y haciendo eso, viendo cuánto me tenía que dar el factor, como calculando un factor mínimo que yo requería, me daba 7. Entonces dije, no puede ser que la longitud de los tubos sea 2,44. Y después, corroborando con los resultados, un compañero le dio más o menos como 20 metros en la longitud de los tubos. Entonces, cuando... Bueno, supusimos, hay que dividirlo entre 3 o 2 para ver cuántos pasos por tubo tengo que tener. Esa es la... O sea, hay que dividir los 20 metros en 2,44 y me va a dar la cantidad de pasos que yo tengo que tener. Sí, otra de las formas en que vos podrías resolverlo es resolverlo como si fuera que vos estás diseñando el área, ¿bien? Sacás un área en base a a los datos del problema, ¿bien? Y chequear si efectivamente con esos datos y viendo si es un paso o no un paso, perdón, n número de tubos, ¿cuánto te da la longitud? Bien, entonces calcula como si fuera que lo estás calculando por primera vez, como si fuera de diseño, calcula el área, calcula cuántos tubos tenés y cuánto te da esa longitud. En función de ese resultado, ahí es cuando vos tenés que definir el paso por los tubos. ¿Se comprende? Sí, profe. Bien, entonces míralo o pensalo al problema, digamos, desde otro punto de vista. Probablemente después, cuando hagas esta forma que yo te estoy aconsejando, digamos,
o sugiriendo, a lo mejor podés resolverlo como vos lo venías, como vos lo habías encarado, no hay ningún problema, es posible que la solución también la puedas llevar por ese lado, pero yo te estoy diciendo cómo lo resuelto, ¿sí? Entonces, aplicar las condiciones del problema, voy a hacer un resumen para que todos se ubiquen. En el ejercicio 4, apliquen los datos que tienen, calculen, como pueden utilizar el método del delta t medio logarítmico, calculan el área. ¿Bien? Esa área les define cuántos tubos, si esa área está relacionada, obviamente esa área es igual a tanto número de tubos por el área de cada uno, obviamente, y entonces con eso pueden sacar el número de tubos. Esa área también está relacionada a el No, igual número en de este tubos. ejercicio era un solo tubo, ¿no, profe? En otro ejercicio tenía más de un tubo. En este era uno solo, pero pide que la cantidad de pasos que tiene que tener. Claro, lo que pasa es que este no es un solo tubo. El ejercicio 4, si yo estoy viendo bien, es un intercambiador de carcasa y tubos. Es el 4, ¿verdad? Claro, pero, o sea, introducir un número de tubos lo único que hace es acomplejizar, digamos, el problema. O sea, uno lo trabaja como si fuera uno para obtener un área de transferencia, digamos. No sé, yo lo resolví así. ¿Cómo tendrían Claro, que calcular el número de tubos, profe? es que ustedes sacan un área total, Claro. ¿ya? Y Bien. necesitaría el área de cada tubo también, ¿no? Claro, pero el área es igual al número de tubos por el área de cada tubo. ¿Está Y el bien? área de cada tubo no tengo cómo sacarla. ¿Y no tiene el diámetro? Profe, hola, en ese problema falta el diámetro. A ver, pero ustedes tienen, Tenemos el dato de la velocidad, de ahí se puede sacar el diámetro, pero estaría faltando la longitud. a ver, la velocidad media del agua es en los tubos, a ver, capaz que está faltando el dato de diámetro. Y por eso a lo mejor la velocidad del agua en los tubos es de No, sí se puede 0,37. sacar el diámetro, profe. Claro, El caudal. ¿tienen el caudal? Sí, Tenemos la velocidad y tenemos un flujo másico. Podemos claro. sacar el caudal y del puede, caudal sacamos el diámetro. sí, si es que, a ver, se calientan utilizando agua, fluido caliente y con un paso por carcasa. Bien, pero tienen el flujo, tienen todos los datos como tienen el 3,8 del agua que va por los tubos, el 1,9 que sí, efectivamente, entonces ustedes pueden sacar ahí con el caudal y la velocidad el diámetro. Bien. Lo mismo voy a chequear si es que lo necesitan sí o sí, pero ahí podrían sacar el área de cada tubo, porque ahí dice la velocidad del agua en los tubos no puede superar esa velocidad, digamos. Con eso podrían sacar el diámetro, ¿bien? Ahora, el área total que ustedes sacan del cálculo de la fórmula de diseño es el área total. Ahí Emily me preguntaba, esa área es igual a n número de tubos por el área de cada tubo, es decir, pi, el pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿está bien? Entonces, Tiene que ser el área superficial. área de flujo, ¿no? Área de flujo, ¿no? Que no es lo mismo que es el área de transferencia, ¿está bien? El flujo másico es igual a la densidad por el área por la velocidad. ¿Bien? Y ustedes de ahí sacan el área de flujo. ¿Bien? Ahora, de ahí van a sacar el número de tubos. Y luego tienen que el área de transferencia es n veces pi por d por l, porque el área de transferencia es el área de la periferia, digamos, porque es por donde se transmite el calor, y el área de flujo es la otra, que es por donde circula, digamos, perpendicular a la velocidad de los fluidos. ¿Se entiende eso, no?
Profe, ¿puede volver a repetir? Yo no lo entendí. A ver, ustedes cuando usan la ecuación de diseño, a ver, voy a mostrar ese dibujo que recién veíamos, o voy a mostrar este dibujo que es un dibujo de un tubo. ¿Están viendo? Sí, Bien, entonces aquí hay una bancada de tubos. El área de transferencia es, supongamos que estamos hablando de este tubo, es pi por el diámetro y por L, por la longitud del tubo. Bien, que la longitud del tubo es la longitud, digamos, del equipo. ¿Está bien? Es un poco, si bien va a ser un poquito más, porque obviamente yo necesito tener construido aquí atrás y aquí adelante los ingresos, la parte del cabezal del intercambiador y el otro cabezal al fondo, obviamente, pero en la longitud de los tubos, que es lo que yo estoy viendo en este momento, por el diámetro, es decir, pi por d por L, es el área de transferencia de calor. Estamos hasta ahí, ¿verdad? sí. Bien, pero por otro lado, el área de flujo es diferente. El área de flujo es, por ejemplo, acá está dibujado la velocidad del fluido que está por dentro de los tubos. El área de flujo es esta donde estoy dejando el cursor, perpendicular a esa velocidad. Y eso es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Estamos hablando de dos áreas que son diferentes, ¿está bien? Cuando yo calculo con la ecuación de diseño, la ecuación de diseño me da el área de la transferencia de calor, es decir, me está dando todo el área total de los tubos que se ofrece, digamos, a la transferencia de calor. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, de la ecuación de diseño yo calculo un área y esa área, si yo la quiero relacionar, por ejemplo, al número de tubos, es n número de tubos por el área de cada tubo, ¿bien? Que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿está bien? Profe, a mí me quedó ahí una duda. Sí, decime. Usted había dicho que el área que sacamos de la ecuación de diseño es el área de transferencia de calor. Sí, acá lo voy a escribir, a ver, el área, exactamente, el área del diseño, lo voy a poner área. Entonces, para saber el área de cada tubo, también no deberíamos tener en cuenta el área de transferencia. Sí, digamos, sí y no. Espérame ahí un segundito que voy a escribir cómo se relaciona, digamos, el área con el número de tubo, ¿está bien? Área es igual a n por pi. No ven todavía, porque estoy escribiendo. Espérenme un segundito. Voy a ponerlo primero. Díganme cuando estén viendo esa ecuación que dice el área. Ahora sí, profe. Bueno, le voy a poner así como... Espérenme un segundito que me están llamando. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí. Y acá voy a poner el F. ¿Bien? Es decir, ustedes cuando calculan por este método, están calculando el área de transferencia de calor, basado en el área de la periferia de los tubos, ¿está bien? Hasta ahí vamos. Entonces, esa área está vinculada al número de tubos con esta ecuación. O sea, ¿por qué? Porque es el área de todos los tubos. Si, a N lo llaman N igual a número de tubos. ¿Hasta ahí vamos? Profe, hay una consulta. Entonces, cada Sí. vez que nos digan intercambiador de calor de carcasa y tubo, por ejemplo, de 1 y 2 pasos por el tubo, ¿siempre lo tengo que multiplicar por 2 a esa área? No. Vos aquí estás calculando el área total. Bien. Ahora, ¿cuántas veces está pasando? Después ya es otra cosa. Ese dato lo podés utilizar después, en su momento, cuando tengas que hacer algún cálculo como este, que por ejemplo tenés restricciones del área. Acá te está dando el área en base a un factor que vos corregís, digamos, el delta T medio logarítmico, que está corrigiendo que las corrientes no están en contra, sino que en algún momento hay cambio de dirección, corrige la diferencia de temperatura. Y acá vos sacás el área total. Para eso vos ya usaste, digamos, el diagrama correspondiente a un 2,4. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces está sacando el área total. Bien. Bien. Entonces, en este caso vos tenés un intercambiador de carcasa y tubo que es un 1,2, no es un 2,4, ¿no? Es un 1,2. Entonces, ustedes van a sacar el área con el primer cálculo. Pablo lo está encarando de otra manera. Ustedes lo pueden encarar como yo les estoy sugiriendo, pueden hacerlo como ustedes quieran. Una vez que calculen esa área, ¿ya? Ustedes pueden calcular a continuación, ¿sí? Ahí corroboren, estoy mirando el ejercicio, corroboren que el diámetro les dé, esperen acá, 1,905 centímetros de diámetro. 1,905 centímetros de diámetro. ¿Bien? Entonces, una vez que ustedes tengan el área, relacionen con esto y relacionen también con el área de flujo, ¿bien? Para poder calcular si se verifica por un lado la restricción de velocidad y luego la longitud que tiene el tubo. Cuando hacen ese cálculo se van a dar cuenta que la longitud no corresponde, es decir, no cumple con esa restricción. La longitud les da mayor a 2,44. Entonces ahí tienen que plantear que tienen que cambiar el número de pasos. ¿Ya? ¿Están o no están? Profe, yo le entiendo bien esa parte porque yo encaré el ejercicio como usted dijo. A mí me dio que eran 64 tubos y un diámetro de 1,4 centímetros serían. Pero mi problema es qué número de pasos son. Porque yo, bueno, para calcular el F, yo hice, porque el ejercicio te dice que pasa una vez por la carcasa y que hay que determinar el número de pasos. Entonces yo usé el 1,2, pero puede ser 1,4, 1,6, por eso, digamos, esa parte tengo dudas yo. Bien, vos lo hiciste de la manera que está, no sos Pablo, ¿no? No, profe. Bien. Yo lo que planteé fue el área esa que venía a ser por la ecuación de diseño, y después la relacioné con el área transversal de un tubo, sí, que lo puedo sacar con la velocidad. Bueno, esa relación me da y como ahí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, que
Uno sería el diámetro y el número de tubo, y en el otro me quedaría únicamente el n también con el diámetro. Entonces, con esas dos ecuaciones yo pude sacar un n de 64 tubos y un diámetro 0,014 metros me da. Pero bueno, hasta eso llego, pero después digamos, ¿cómo sé el número ¿Sabes de qué pasos? pasa? ¿Sabes qué pasa? Que ahí vos ya ¿cuánto te está dando la cantidad de tubos? 64, pero es que yo uso también la restricción, yo la uso, digamos, porque si no tendría otra Claro, lógica. está Yo bien. uso los 2,44 en el L, en la ecuación que está ahí en la pantalla, yo uso mi 2,44 metros ahí. Por eso mi problema es el número de pasos, digamos, si está bien, está mal, no, por eso. Está bien, sabes que está bien, vos usaste otra manera diferente de calcularlo y vos usaste la restricción. Al ser 64, la única forma de poder definir es que vos tengas 2 pasos por tubos. ¿Me comprendés? Para que vos tengas esa cantidad y restringir, ya no estás en el 1, 2, sino que pasaste al 2, a 2, 4. No sé si te entiendo ahí, la última parte. No, profe, lo que hice, digamos, con las ecuaciones que usted nos está planteando, a mí me da N64 y un diámetro 0,14, pero no sé qué número de paso, nada, porque al F para calcular, yo usé el gráfico 1, 1, 2. Ah, no, está bien, vos hiciste otra cosa. Vos fijaste que es un 1, 2 por un lado. Fijaste también la longitud, utilizaste esa longitud como una limitación. ¿Está bien? Entonces vos no podés, vos ahí al fijar tu problema, no te podés salir más allá de que tenés un intercambiador de un paso por los tubos y 2 pasos un paso por carcasa, digo, y 2 pasos por los tubos. ¿Me entendés? Sí, profe, ahora sí. Entonces, vos fijaste tu problema. Ahora, es diferente a la situación que me planteó Pablo. ¿Está bien? Es diferente. Profe, ¿cuánto tiene que dar el diámetro? ¿Cómo lo calculo el diámetro? Porque No, es que yo, mientras ustedes me estaban diciendo, yo fui chequeando, digamos, el ejercicio y el diámetro es un dato. Sí, porque eso le iba a decir. Yo como lo resolví fue sacando como un diámetro general, como si hubiera sido un tubo. Por eso yo le decía que era un tubo y que era un solo tubo que daba todas las vueltas. Si no, sí necesito el dato de un diámetro para poder calcular la cantidad total de tubos y después ir a esa ecuación donde está el N pi de L y ver Claro. la longitud y ver la cantidad. Ahí sí, digamos. Sí, o sea, falta el diámetro. Ahí yo voy a tener que chequear el problema, buscarlo y falta el diámetro. Además, ahí, digamos, no sé quién me habló, Emilio me habló, el chico que estaba hablando antes, ¿cómo se llama? Guillermo, profe, yo. Guillermo, no sería, digamos, no está mal lo que hiciste, digamos, vos propusiste una forma de cálculo, fijando las variables, ¿bien? Es decir, vos estás diciendo, bueno, fijo las condiciones, la longitud no debe superar tanto, además pusiste que es un 1 o 2, o sea, un tipo de intercambiador del 1 o 2. Entonces, aquí te está diciendo, calcule el número de pasos por tubo, el número de tubos por paso y la longitud de los tubos compatible con la restricción, que sería hacer el problema de una manera mucho más libre, digamos, ¿no? De la forma que está encarándola Pablo, que sería otra forma distinta de mirar el problema, es que yo necesito calcular el área total. Y de ahí relaciono con los n, número de pasos por tubo, por pi, por d, por l. Espérenme. ¿Quién es? Sí, buenas tardes. Bueno, gracias. Hasta luego.
Bien, una vez que yo calculo el área total, ahí empiezo a trabajar con esas áreas, con el NP por D por L, calculo la longitud y me doy con que la longitud, es decir, tengo que trabajar con las ecuaciones que vinculan, digamos, el área total con la cantidad de tubos. Profe, Sí. en el área de transferencia, entonces, ¿SN es el número de tubos o el número de pasos por tubo? Ahí es número de tubos. Por ahí, o sea, vos, a ver, ¿cómo le quiero decir para que ustedes no se confundan? Vos cuando planteas la ecuación que les mostré recién, eso es número de tubos por el área de cada tubo. En eso no hay duda, digamos, vos calculas el área y eso está vinculado al número total por el área de cada tubo. ¿Está bien? Claro, mi duda es cómo llego del número de tubos al número de pasos. Bien. Ahí después ustedes tienen que plantear la situación de que si ustedes tienen 2 pasos por los tubos, ahí sí multiplican por 2, para ver si la longitud que les dé el cálculo cumple con la restricción. Y ahí sí va la pregunta que me hizo, a ver, Lorenzo, ¿puede ser? Lorenzo en un momento intervino. Sí, profe. Bien, ahí sí, Lorenzo, interviene que si vos haces pasar 2 veces por los tubos, el área obviamente es 2 veces más. Entonces, con esa ecuación, en una segunda fase del problema, ahí sí el área va a ser 2 veces por el número de tubo, por pi por diámetro y por L. ¿Está bien? Sí, profe. Ahora sí quedó más claro. Espérenme un segundito que el perrito está enloquecido y está haciendo mucho ruido. No sé si lo escuchan ustedes. Espérenme. Hagamos un resumen para que ustedes, la sugerencia que les hago. Primero, coloquen que el diámetro de los tubos es 1,905 centímetros. Es un dato del problema, que no está yo mismo ahora estoy buscando. Profe, ¿usted tiene ahí cómo lo resolvió como para mostrarlo y que nos quede más claro? No se los voy a mostrar todavía. El diámetro de tubos, yo voy a colocar esto, yo quiero que ustedes lo hagan para que se enfrenten, digamos, con la solución. El diámetro de tubos es 1,905 centímetros. Ya notaron eso, ¿no? Yo voy a cambiar eso en el Moodle y lo subo. Entonces, ¿cómo van a hacer primero? La ecuación de intercambio de energía les permite saber la temperatura de uno de los fluidos que no es dado. A continuación, calculan cuánto calor se transfiere. Después calculan el delta de T medio logarítmico. De esa ecuación sacan el área, ¿ya? El área es el área total. Ahí relacionen la ecuación de flujo, también relacionen que el área total es igual a N por pi por D por L, ¿ya? Y de ahí van a sacar una determinada longitud y ver si es que se cumple la restricción, ¿ya? Entonces ustedes
a partir de ahora van a tener que aumentar el número de pasos. Profe, Entonces, sí, antes que sigamos una consulta, cuando nosotros calculamos eso, nos va a dar que no cumple la restricción. Entonces, esa área sería como un paso 1-1, en otras palabras. un paso como 1-1, porque, digamos, no lo multiplicamos ni por 2, ni por 4, ni por nada, digamos, sería un área de transferencia, claro, únicamente. Sería un paso 1-1, por decirlo así. sí, exactamente, es suponiendo que tenemos, exacto, un solo paso por los tubos, ¿está bien? Entonces, ustedes van a ver de que no les da, que la longitud supera, entonces cuando aumentan el número de pasos, están aumentando el área de superficie, digamos, de transferencia, ¿bien? Entonces, ahí prueben con el siguiente, que es 2 pasos por tubo. Entonces sacan el F, vuelven a calcular, calculan de nuevo el área, ¿bien? Ahora, cuando están en la parte B, el área total es 2 por N, por Pi, por D, por L, que es lo que preguntó Lorenzo en un momento, ¿bien? Que cuando vos tenés dos pasos por los tubos, hay que multiplicar por 2, por N, por Pi, por D, por L. ¿Estamos? Y de ahí resuelven para él, es decir, explicitan la longitud y ahí les va a, ¿cómo se llama? Y ahí sí va a cumplir con la restricción. ¿Se entendió? Hola, ¿están ahí? Sí, profe. Bueno, vos, Pablo, si querés seguir intentando por tu método, espérenme un segundito que están tocando la puerta. No hay problema que ustedes busquen por otra solución, no hay ningún problema. Yo les he dicho siempre que son libres de encontrar otra forma de llegar a Roma, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Lo importante es que no haya quedado alguna duda con el área de transferencia, el área de flujo, o sea, no se deben confundir, digamos, ¿no? Esa parte. Profe, tengo una cuestión, acabo de calcular, porque lo estoy resolviendo ahora, calculé el número de tubos, me dio 36,3, pongo 37 directamente o no, Sí, son 36, ¿cuánto te dio? 3. Sí, bueno, son 36 en realidad porque el 3 no lo podés subir, digamos, pero sí en una forma física, si te está dando 3 es que serían 37, ¿viste? Sí. Físicamente no podés tener digamos, significa que te está faltando un poquito, así que podés poner 37 directamente. Y número de pasos, 2, ¿verdad? No, pasa que yo me perdí un poco en su explicación, pero sí entiendo cómo resolverlo, porque lo que hice fue, tengo el calor, tengo el coeficiente global de transferencia, tengo la temperatura media logarítmica, y Sí. el factor de corrección lo tengo para o 2 pasos o para 3 pasos y es más o menos lo mismo. Bien. La cuestión es, voy a calcular primero la cantidad de tubos, que va a ser, primero calculo el caudal y relaciono el área total que tengo de sección transversal, que va a ser el N por la cantidad el N por la sección transversal de la cantidad de tubos, digamos, o sea, del tubo. Entonces, sí, tengo el diámetro y calculé el número de tubos, 37. Y sí, de ahí directamente me voy a ir a despejar el área de transferencia.
y esa área de transferencia me va a dar, o sea, esa va a ser el área de transferencia total. Y Sí. de ahí yo voy a suponer, digamos, que... No voy a suponer nada, directamente voy a calcular la longitud. Y esa longitud es la longitud total que tendría que tener si tuviera un solo tubo. O el área esa la divido en mi cantidad de tubos, voy a tener el área unitaria, o sea, matemáticamente va a terminar quedando lo mismo, y voy a obtener la longitud que debería tener cada tubo. Ahora, si esa longitud me supera los 2,44, sí, voy a dividir esa longitud en los 2,44 y depende si me da 2, 3, 5 o 6, esa va a ser la cantidad de pasos que tiene que tener directamente. Claro, si lo dividís en dos, ahí ya es en dos pasos por tubo. Si lo dividís en dos. ¿Está bien? Porque ahí al ser 2 pasos por los tubos, el área es 2 veces por n tubos por pi por d por l. ¿Está bien? Está bien ahí tu resultado, Pablo. Perfecto. Veamos. Profe, si sería un problema de 2, 4, habría que multiplicarlo por 4, entonces, ¿no? Al área de transferencia total que calculamos con la ecuación de diseño. Digamos que... Eso es el problema, no hay que, el área de transferencia total no la multiplicamos por nada, o sea, esa área de transferencia es como el área real que yo requiero. Cuando interfieren, digamos, el 2, cuando interfieren los pasos por tubo, es cuando uno tiene una limitación en el tamaño del equipo, no en la longitud de los tubos. La longitud de los tubos te puede dar 1.000 millones de metros, no tiene nada que ver con la cantidad de pasos que vos tenés que hacer. Si vos tenés una limitación en el espacio, como en este problema, ahí recién vas a tener que empezar a dividir. Claro, eso es lo que yo les respondía primero a Lorenzo, o sea, cuando vos haces el cálculo con la ecuación de diseño, ahí te da un área total que es grande, pequeña, vos no sabés todavía cuánto si tenés limitaciones o no de espacio, de volumen, pero esa área es un área que va a ser referencial para vos. ¿Bien? Ahora, cuando vos ya empezás a meterte en el diseño, por cuestiones de longitud, por ejemplo, si tenés en una parte un espacio de que no podés sobrepasar, no sé, los 4 metros, los 3 metros, los 5 metros, ahí es cuando vos empezás a jugar con esa área, como dije recién, referencial, que va a ser la que calculás en la ecuación de diseño. Una vez que tenés esa área total referencial, después recién empezás a jugar y decís, bueno, para mejorar, lo hago pasar 2 veces por los tubos. ¿Bien? Para mejorar, qué sé yo, en vez de hacer que sea 2, hago 4 pasos por los tubos. Y ahí sí empezás a dividir por 2 o multiplicar, digamos, por 2, por 4, ¿bien? O múltiplos de 4, como dice ahí el diagrama, ¿bien? ¿Se entendió ahora ese concepto? Sí, profe, por mi parte sí. Bien. Bien, bien. Resuélvanlo, traten de resolverlo este problema porque ha dado tela, digamos, como para darse cuenta que hay algunas cositas y algunas ecuaciones que hay que manejar, digamos, ¿no? Está bueno el problema. ¿Otras preguntas o otras referidas a este problema? Pablo, ahí tendrías que responder que el número de pasos te tendría que dar 2. ¿Está bien? Esa sería la solución, digamos, si querés, una de las soluciones, por lo menos a la que yo llegué. Y la longitud va a ser, voy a darles ahí una pista, menor a 2. Ya lo estoy terminando de calcular y le digo cómo me dio. Bueno, dale. Yo, mientras tanto, voy grabando para que ustedes tengan le voy a poner TP8 FOI, no, no. Enseguida les pongo también los resultados.
¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniera. Sí, buenas tardes. Mire, yo quisiera hacerle una consulta del trabajo práctico 4, si puede ser al final, para no interrumpir la consulta de lo demás. Vamos a ver porque depende de la hora, esta es una consulta de una hora y me parece que ya no vamos a pasar, pero vamos a ver si es que lo podemos hacer. Sí, es muy sencilla, es una consulta muy sencilla, no me da una duda puntual, básicamente. Bueno, ya lo vemos cuando termine. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera. Nada. Profe, ¿podría explicar un poquito cómo hizo el 7? La última parte, pues ahí tengo algunas dudas sobre ese ejercicio. El ejercicio número 7 es el que está en la presentación. El que les di en la presentación, Bernardo. No, el 5, ese es el último de todos, creo que es. A ver, espera un segundito. El último de todos. Ahora lo busco. Ah, sí, ese estaba en la presentación. A ver, espérame que lo busque. ¿Es el del aire comprimido? No, ese no. Es el que tiene ensuciamiento, ¿no? Un intercambiador de calor de carcasa y tubo Es ese de 2 mismo. pasos. Es ese, ¿no? A ver si es ese el que está. Carcasa y tubo. Bien, a ver, ahí voy a compartir. Bien, entonces el ejercicio era un intercambiador de calor de carcasa y tubo, 2 pasos por carcasa, 4 pasos por los tubos. Se utiliza para intercambiar energía entre 2 corrientes presurizadas de agua. Es ese, ¿verdad? Entonces me dan el flujo másico y me dan los datos de temperatura. La otra corriente también me dan el flujo másico y entra a ese valor de temperatura, me dan el coeficiente global y que calcule la superficie de intercambio. Una vez que ha funcionado y se ha operado este intercambiador, está sucediendo que la temperatura de salida, en vez de que sea 220, sale a 184 grados Fahrenheit. ¿Bien? Entonces me pide cuál es la resistencia o el factor de ensuciamiento para estas nuevas condiciones. Bernardo, ¿tu duda es en la primera parte o repasamos todo? Tengo una duda con respecto al área y después cómo la puedo sacar y después más que nada por el tema de los tubos, que no entiendo bien eso. Y después, bueno, lo del factor, que supongo que será una relación entre los dos valores que nos da. Sí, sí, efectivamente. Bueno, eso, ustedes tienen, para poder hacer este cálculo, pueden, por ejemplo, utilizar el método del delta T medio logarítmico. Se tienen los datos de temperatura, digamos, de los equipos a través de la ecuación de transferencia, entonces yo puedo calcular a través, digamos, de este método del delta T medio logarítmico. Como es un carcasa y tubo, yo tengo que colocar el factor de corrección, ¿ya? Entonces la ecuación que yo tengo que aplicar es esta porque me está pidiendo el área, digamos, el diseño del área. Entonces, necesito saber cuál es el factor y calcular el delta T medio logarítmico. Entonces, hago uso de este gráfico. Este gráfico, fíjense ahí abajo, lo voy a subir un poquito acá. A ver, voy a aumentar y subo el cartel que me molesta a mí. Esta gráfica es para calcular el factor de corrección para 2 pasos de carcasa y 4, 8 o múltiplo de 4 pasos por tubo, que sería nuestro problema, ¿ya? Entonces tengo que entrar con el parámetro I y calcular también el parámetro Z y con eso calculo el F, ¿bien? Una vez de que tengo el valor F,
y calculo el delta t medio logarítmico, recuerden que este delta t medio lo hacen como si el intercambio fuera en contracorriente. Bien, ¿hasta ahí vamos? Con eso yo ya calculé f, delta t medio logarítmico, el coeficiente global es un dato, el calor transferido lo puedo calcular con una de las corrientes que tengo todos los datos, y de ahí ya despejo el área. Bien, en la siguiente hoja, fíjense, yo tengo el dato de I, el dato de Z, es decir, el cálculo de los parámetros para poder calcular el F, y el F me da 0,6, ¿bien? Hay una sugerencia de diseño que no se debería, digamos, diseñar con F menores a 0,75, pero nosotros aceptamos el resultado y seguimos adelante, calculamos, ¿bien? Entonces, bueno, calculo, aquí está un poco cómo está el delta T medio logarítmico aquí abajo. Acá está el calor transferido, bien, con una de las corrientes. Me da esto. Y el área de transferencia me da casi 300 pies cuadrados. Bien. ¿Hasta ahí vamos? Ahí me decías que tenías alguna duda del área. No, es que yo pensé que esa era la gráfica para el ejercicio 5. No encontraba básicamente la gráfica, no sabía de dónde la podía sacar. Mira, la gráfica, yo les mostré ese día, estuvimos buceando por varios libros, uno de ellos fue, estuvimos por el Jean Copley, pero había un error, entonces después creo que vimos el Welty, si no me equivoco. Entonces, en el Welty, a ver, yo lo tengo a mano acá, en el Welty tenés las gráficas de factor de corrección para 2,4. Yo tengo otra versión, bueno, la tengo en físico acá, no quiero salir, digamos, de la presentación, pero tenés en el Welty, después lo podrías chequear mientras vas viendo, yo voy a ir buscando acá, ustedes en el Welty tienen esa gráfica para el factor de corrección. También podría ser el Coleman, ¿bien? Que básicamente es lo mismo. Bueno, en el Welty, aquí lo estoy viendo, este es el inciso C, 2 pasos por la carcasa o 2 o más múltiplos por los tubos, paso por los tubos, ¿bien? Así que con el Welty te podrías solucionar esa parte de la gráfica, ¿bien? Bernardo, pasamos a la siguiente página. Sí, profe, era eso nomás en esa. Y bueno, y lo de la relación, si se anima a mostrar. Perfecto, sí. Entonces, fíjense aquí, volvemos a la discusión que tuvimos hace rato, de que este es el área total, ¿bien? Es un área referencial total de diseño y todavía no hemos ingresado en las, digamos, en las cosas de longitud, ni número de pasos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a la otra. Esperen que tarde un poco porque no, ahí está. Bien, en las condiciones de operación, digamos, de un largo tiempo de operación, hay ensuciamiento y por eso está sucediendo que el fluido no está saliendo a 220, sino a 184. ¿Bien? Entonces calculo las nuevas condiciones, vuelvo a calcular ahora los parámetros Z e I, y me da este factor, vamos más allá, bien, y vuelvo a calcular ahora. Me parece que nosotros nos quedamos en la diapositiva 13. En la diapositiva, espérenme un segundo. En la número 13 nos quedamos. Sí, yo ya pasé a ver dónde estoy en la 16. Entonces yo estoy en la 16. Espérenme que tengo que aceptar a alguien. Carlos, ahí está. Parece que ahí ahora sí estamos, ahora sí están viendo. La 16. Bueno, sí, se ve que algo pasa, no sé.
Yo sí paso, pero ustedes parece que no ven. Entonces, en la nueva condición, la temperatura no está saliendo a 220, ¿bien? Entonces, ahora vuelvo a calcular la energía que se está transfiriendo, calculo el delta T medio logarítmico en la nueva condición, le llamo condición 2, ¿bien? Me da esto, y calculo el U con ensuciamiento, le puse el F de fouling, ¿bien? Y me da esto. Ahora, yo puse aquí una versión simplificada, pero la resistencia adicional, una vez que yo la despejo, es decir, yo ya despejé, ya puse la ecuación ya final, digamos, en las condiciones con ensuciamiento uno puede hacer esta resta. En las condiciones de fouling, el inverso del coeficiente global, menos la inversa en las condiciones del intercambiador limpia, esa resistencia es la que estoy buscando. ¿Está bien? Es decir, si yo expresara cuánto es el coeficiente global en las condiciones del intercambiador limpio, ¿bien? Es la inversa de la resistencia a la convección interna, a la convección externa por el lado de fuera de los tubos, la resistencia conductiva en el material, ¿bien? Y cuando al cabo del tiempo, mientras el intercambiador va operando, supónganse que se van incrustando. Se puede incrustar del lado, la resistencia de ensuciamiento puede venir del lado de dentro de los tubos, como del lado de afuera de los tubos. Bien, va a depender de las corrientes fluidas. ¿Bien? En este caso, estamos haciendo como que la resistencia de ensuciamiento es una y digamos, aplico la ecuación que vimos ese día en clase para llegar a esta relación, Bernardo. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, esa también, la expresión, la vimos ese día en clase, también está en el Welty. Déjame que la busque. Al final, digamos, cuando ya está terminando el capítulo, está la ecuación del coeficiente global con ensuciamiento. Profe, una pregunta que también tenía antes de que busque eso. Cuando buscamos en las tablas, en las gráficas, que calculamos el Z y el I, ¿en qué lo hacemos? ¿En Kelvin o en Rankine? Pues tendría que especificar eso, ¿no? Porque... Mira, no te tendría que dar, como son diferencias de temperatura, vos no vas a tener problema en hacerlo, ya sea en grados centígrados o en Kelvin, ¿me entendés? Claro, pero después si pasamos a los otros, capaz que ahí sí, pues ahí son distintas las diferencias. Bueno, en principio no tendrías que tener problemas cuando vos pasás de una escala a otra, no te tiene que dar diferente, ya sea que sea en grados centígrados o en grados Fahrenheit, ¿está bien? Porque es solamente una conversión, y al ser diferencias de temperatura no te afecta. Diferente sería a que no tuvieras diferencias de temperatura, estás sumando y restando, ¿bien? ¿Se comprende? Hola. Sí, profe, disculpe. Bien, Bernardo. Lo importante también que, bueno, se haya comprendido. Al ser diferencias no vas a tener problemas. ¿Otra pregunta? Profe,
En los puntos 1 y 2, cuando tengo que calcular el coeficiente global de transferencia, nosotros nos dan de dato el coeficiente convectivo de un lado del tubo. Sí. Y bueno, para calcularlo nosotros tendríamos que calcular el otro coeficiente convectivo como lo hacíamos en el TP de transferencia de calor. Así es, así es. Fíjense que si ustedes parten de un cálculo, digamos, completo, entonces en realidad es que aquí en algunos problemas, digamos, para hacerlos más sencillos a los que siguen en el práctico, se está dando de dato el coeficiente global, pero resulta que el coeficiente global vos lo tenés que calcular en función de los coeficientes convectivos de transmisión de calor, ¿bien? Porque dependiendo de las condiciones del flujo, ¿se acuerdan, no? El H dependía de las condiciones dinámicas, de los fluidos, de las propiedades del fluido, de la geometría. Entonces, cuando querés hacer un cálculo de un intercambiador es bastante completo porque tendrías que calcular el coeficiente convectivo de cada lado, por dentro de los tubos y por fuera de los tubos. Ah, bien, profe, gracias. De nada. Por eso es que el ejercicio 1 es un poco recordar eso, ¿no? Que hay que calcular también los H. Profe, yo tengo una duda con el punto 2. Sí, el punto 2. Sí. Porque cuando dice que el vapor condensa a 50 grados, es únicamente que pierde el calor latente, se está condensando. Claro. Entonces claro. entra y sale a 50 grados, sería claro. centígrados. Pero así bueno, es. Cuando yo planteo la ecuación de diseño, porque me piden calcular la longitud de los tubos, yo planteo la ecuación de diseño y tengo que calcular un F. Y calcular no te extendí esa parte. F. O sea, para calcular la ecuación de diseño, yo planteo Q igual a F por el coeficiente global, por el delta T logarítmico. Sí. Pero para calcular el F yo tengo un problema porque uno de los parámetros se me hace 0, porque entra y sale a la misma temperatura, la condensación. Ajá, y a ver cuánto te da, a ver, ya te digo. Sí, a ver, el factor de corrección, el P, ¿cuánto te da uno de los parámetros? Uno me da 0 y el otro no lo calculé porque me daba 0 directamente. Entonces, bueno, cuando vos tenés ese tipo de cuestión, el F, cuando tenés este cambio de fase, el F es 1. Eso se ve más claramente, a lo mejor en el gráfico de NTU. El NTU, cuando van a ese método, ustedes tienen la relación NTU en la abscisa, ¿bien? Que es el área por el coeficiente global sobre el C mínimo, y para entrar a alguna de las curvas tienen que calcular C mínimo sobre C máximo. Y una de las curvas es C mínimo sobre C máximo igual a 0. Esa curva representa el cambio de fase. Cuando hay cambio de fase, el F es igual a 1. Cuando uno de los fluidos tiene cambio de fase, F es igual a 1. Y en el caso del NTU, cuando van al método de la eficiencia, ustedes calculan el NTU como U por A sobre C mínimo, y la curva correspondiente a un cambio de fase es C mínimo sobre C máximo igual a 0. Gracias, profe. Ahora sí se puede resolver. No sabía qué hacer en ese caso. Claro, así es. Eso es porque en el NTU, cuando revisen la teoría, el C máximo es el que está cambiando de fase, es prácticamente infinito, porque su diferencia de temperatura es 0, digamos. No está cambiando su temperatura, está cambiando de fase.
Entonces, el C máximo le corresponde al que cambia de fase. Y entonces se hace infinito, entonces cualquier número dividido algo infinito es igual a 0. Entonces, cuando tengan cambio de fase, a ver, voy a mostrar alguna. Voy a mostrar la del Welty. No estoy mostrando nada, así que espérenme que busque. Vale, gracias. Ténganme paciencia, estoy buscando la gráfica. Acá está. Bueno, ustedes díganme cuando ya lo estén viendo. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, entonces, si ustedes estuvieran utilizando este método para calcular los equipos de intercambio, ¿bien? Entonces, el NTU o NUT es el coeficiente global por el área total de transferencia sobre el que tiene la capacidad mínima, ¿bien? Si ustedes lo estuvieran resolviendo por este método, la gráfica correspondiente sería esta, la última, C mínimo sobre C máximo igual a 0, que representa que la corriente que tiene la capacidad máxima, que en este caso es el que está cambiando de fase, tiene una capacidad infinita, y C mínimo sobre algo infinito les da 0. ¿Bien? Sería esta curva. 0, después sigue 0,20, 0,5, 0,75. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Perfecto. Estoy mostrando del Jean Copley. Esta parte está bien, así que no se preocupen. Y si yo hiciera por el F, fíjate, a mí me da un valor. A ver, esperen que voy a aceptar. Vuelvo de nuevo a donde estaba mostrando. Para cualquier valor que te dé, ¿cuánto te daba no lo habías calculado? Bueno, suponete, en este ejercicio les va a dar más o menos 0,5. Y el otro da 0. Quiere decir que estoy por aquí, arriba de esto. Entonces el factor es 1. ¿Lo ves? Sí, profe, está por encima, entonces sí, va a ser 1. Exacto, exacto. El factor es 1. Entonces cuando hay cambio de fase, directamente F igual a 1. ¿Salgo de acá? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Bien, estimados, nos quedan 5 minutitos y ya nos vamos. ¿Qué tal, ingeniero? Disculpe, ¿le podría hacer la consulta ahora o quiere que esperemos Sí. hasta el final? Esperemos hasta el final, si no hay ninguna consulta. Perfecto, bueno, usted me avisa. Yo estoy aquí al tanto. Bien, bien, parece que no hay más dudas, así que terminamos acá la consulta. Profe, una pregunta. Con respecto a las tablas de los números adimensionales del TP6, ¿nos podría dar, capaz que usted tenga algún resumen de ecuaciones? ¿A cuáles te referís, Bernardo? Al Nusser, todo el TP6. Ah, vos decís para la parte de masa. Sí, sí. O sea, no te preocupes que cuando yo preparo el examen parcial, como hice las veces anteriores, ese día yo les digo, la tabla tal, o sea, comúnmente las dejo en los anexos, digamos, en tablas. Ahora vamos a recordar cómo está eso. Espérenme un segundito, estoy buceando en el curso FOI. Además de los trabajos prácticos, hay uno que se llama, que ese es el que hemos usado en el primer parcial y su recuperatorio, tablas, figuras, etcétera. Entonces, yo comúnmente cuando preparo el parcial y ustedes van a necesitar un material adicional, lo dejo ahí, así como hice en los otros parciales. Ah, perfecto. O sea que también nos va a subir, en el caso de nos tome algún ejercicio del 8, nos va a subir Sí, los gráficos, todo. Sí, exacto. Si necesitan algo del 8, será, si es algo de cualquier práctico, lo que no esté en tabla, figura, etcétera, lo voy a subir para ese día. Perfecto, gracias. De nada. ¿Profe? Profe, Sí. perdón. Pero No, ven. bueno. Ahora se están peleando. Decime, Emily, solamente porque Emily dijo más palabras que Guillermo, creo. No, profe, yo le quería preguntar si es que habría posibilidad de extender la fecha de entrega de este último TP, porque, por ejemplo, yo lo tengo todo hecho en apuntes por todas las dudas que tenía. Ajá. Y todavía tendría que ponerme a pasarlo para presentarlo y bueno, me falta seguir repasando, digamos, para el parcial. Bien, sí, bueno, no pongo, digamos, fecha, creo que no puse eso todavía, sería el 8, ¿no? Presentación del TP8, ya está, y faltan 5 horas, entonces yo tendría que editar los ajustes, ahora mismo lo cambio. Hoy es, dígame, hoy es 9. La fecha de entrega es mañana. Bueno, entonces lo vamos a posponer para el día, qué sé yo, para el día del parcial, que es 11, y lo vamos a poner que termina a las 23 horas, o sea, esa noche. ¿Está bien? Está bien, profe, gracias. De nada, esa noche 23:59. Entonces, listo. Ya está listo eso. Profe, mi duda era más que nada para resolver el trabajo anterior, si usamos la longitud equivalente o los K de los accesorios en el parcial, más por si nos dan un ejercicio. Y si usted nos va a dar la tabla de los accesorios que vamos a utilizar. Sí. Lo mismo que
Vale lo que le dije hace rato a Bernardo. Comúnmente yo calculo con longitud equivalente. Ustedes pueden hacerlo con el K, no hay ningún problema, ¿está bien? Pero yo les voy a dar con la longitud equivalente, si es que les toca un ejercicio de ese tipo. Les voy a poner también la tabla. Si fuera de intercambiadores, les voy a poner la gráfica correspondiente para, supónganse que sea 2,4, como el ejercicio que estuvimos viendo. Bueno, profe, gracias. Les voy a poner la gráfica del 2,4, si es 1, 2, bueno, el que necesiten ese día va a estar, digamos, recuerden de bucear ahora, ya que estamos en esto, vayan ahí al curso y fíjense dónde está tabla, figura, tabla, coma, figura, coma, etcétera, para que ese día no, ya sepan dónde es el lugar y no estén tan complicados con la búsqueda, ¿bien? Por lo menos familiarizarse de qué es lo que hay. Por ejemplo, están las tablas de las tuberías comerciales. Esa es una tabla que pusimos alguna vez con mi colega, con Bárbara. Estoy viendo, por ejemplo, rugosidad de materiales, ¿sí? Propiedades físicas del agua. Espérenme un segundito. Bien, ya estoy de nuevo acá. Entonces, eso sería con respecto a las tablas y todo eso. Bien, chicos, terminamos aquí. Chicas y chicos, terminamos aquí. Y nos vemos el jueves, con todo en la cabeza. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. No de nada, hasta luego. Si tienen algo